Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias, que es el primero de una serie, al menos se desarrollará durante los 3 próximos cursos académicos. Es una colaboración de nuestra fundación, de la Fundación BBVA, con la Real Academia de la Historia, y tenemos el privilegio, primero, de la colaboración de carácter general y recurrente, en segundo lugar, y no menos importante, de que su directora, la profesora Carmen Iglesias, haya coordinado el conjunto del ciclo, en el que van a participar otros distinguidos académicos, y además que vaya a correr la primera de las intervenciones a su cargo y también el diálogo que cerrará este primer ciclo de 5 conferencias. Ella expondrá con más precisión el sentido de lo que perseguimos con este ciclo. Cuando mantuvimos conversaciones acerca de qué podían versar las conferencias, llegamos a la conclusión de que las conferencias debían ser a un nivel de abstracción suficientemente alto, o dicho de otra forma, que no sería hacer una especie de zoom en detalles muy específicos, algunos de los cuales se tratarán en otras conferencias, sino que en general este es un ciclo de historia de las ideas y del papel que tienen las ideas, esa arquitectura que los economistas llamarían activos intangibles, para entender lo que somos, para actuar de manera eficiente y responsable, y para mantener nuestra arquitectura institucional. La profesora Carmen Iglesias no necesita gran presentación, porque todos ustedes la conocen. Solo permítame decir un par de cosas, unas desde el punto de vista más formal y curricular, y otra desde una óptica más personal, porque tengo el privilegio de conocerla y desde hace varias décadas, desde un seminario, creo que era sobre Kant, ¿no? Bien, entonces saben que es la directora de la Real Academia de la Historia, es académica de número de la Real Academia Española, fue catedrática de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente catedrática de Historia de las Ideas Morales y Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido también directora del Centro de Estudios Constitucionales y ha ocupado también otras responsabilidades. Más allá de eso, sus publicaciones son singulares entre nosotros, son singulares porque son análisis de historia, muchas veces de problemas específicos del presente o de la historia moderna, pero dando un rodeo por el ámbito del pensamiento, por el mejor pensamiento europeo, empezando por el pensamiento de raíz griega, a la que le ha dedicado una atención preferente desde hace muchísimos años, y es una de sus áreas de trabajo más queridas. Por mencionar algunos de los libros en que se ha traducido su producción intelectual y su investigación, hay una primera obra que se editó en el año 84 y fue reeditada en el 2005, una obra canónica que mereció un importante premio concedido en Francia, que es El pensamiento de Montesquieu, ciencia y filosofía en el siglo XVIII, al que le han seguido Individualismo noble e Individualismo burgués, Nobleza y sociedad en la España moderna, y, entre otros, 2 amplias o amplísimas recopilaciones de trabajos dadas bajo el título de No siempre lo peor es cierto, estudios de historia de España, y que había sido precedido por Razón, sentimiento y utopía. Con eso también es autora de un buen número de catálogos, que son más que catálogos, son obras dedicadas, monografías alrededor de grandes exposiciones que en su día cada una de ellas fueron absolutamente emblemáticas y de cuyo comisariado se ocupó. Más allá de esto, que es la parte formal y curricular, pues yo solo añadiré personalmente
un par de cosas que creo que definen, tal y como yo veo y he tenido el privilegio de conocer desde hace muchísimos años, pues desde esa etapa de la universidad, que la profesora Iglesias nunca trata de catequizar, tampoco de persuadir, sino simplemente de explicar, dejando que cada individuo saque sus propias conclusiones, y yo creo que es una creencia muy profunda de ella, de la raíz ilustrada, de que no hay que imponer a nadie esquemas de pensamiento y que es suficiente con explicar las cosas, analizarlas de una manera objetiva, dando rodeo por una disciplina como es la historia, que ella reivindica como una ciencia social. Y la segunda cuestión, que está vinculada con la primera, es que pocas personas que se dediquen a trabajar con las ideas y con el pensamiento, pues han hecho una defensa y siempre tan decidida del valor del individuo, de las libertades y de los derechos del individuo frente a otro tipo de constructos. Creo que esos dos rasgos definen su estilo intelectual, también los autores con los que ha enlazado, no por casualidad Berlin, Popper y otros, y hacen que entre nosotros tenga un tipo de pensamiento verdaderamente original, único y iluminador. Espero que disfruten de esta conferencia y del resto del ciclo, y yo le agradezco a la profesora Iglesias, primero como directora de la Academia, pues este ciclo del que van a poder disfrutar todos ustedes y en los cursos próximos, y en segundo lugar, pues haber aceptado el abrir, cerrar el ciclo y plantearnos una serie de reflexiones, de análisis y de pistas para nuestro propio desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Mi agradecimiento a la Fundación BBVA en nombre propio y en el de la Real Academia de la Historia, y especialmente a su director y amigo entrañable, efectivamente, de muchos años de complicidad intelectual que hemos tenido. Comenzaré con una cita famosa que muchos recordarán. Por lo que se refiere a las acciones humanas, las cosas son lo que las gentes que actúan piensan que son. Esta sentencia, bien conocida de Hayek, la utilicé para el único artículo que he escrito que he dedicado a este segmento de la historia que llamamos Historia de las Ideas. Con ello quise rendir en su momento, lo titulé significativamente Los hombres detrás de las ideas, y lo dediqué a mi gran maestro, mi principal maestro, don Luis Díez del Corral, también en parte a don José Antonio Maraval, el otro maestro, pero especialmente porque había cruzado una breve correspondencia, desgraciadamente breve, pero muy significativa, muy querida para mí, con otro gran maestro de todos conocido, que es universal, que con gran escándalo de sus amigos, según él mismo cuenta con humor, me estoy refiriendo a Isaiah Berlin, se había desplazado de la enseñanza de la filosofía a este otro conglomerado, en parte filosófico y en profundidad histórico, que llamamos Historia de las Ideas. No les voy a cansar, por supuesto, con ninguna metodología sobre esto, ni con el papel dentro de la historiografía, pero sí recordarles los entronques, varios entronques que van más allá. No es desde luego historia de los acontecimientos, aunque el contexto de los hechos, de lo que ocurre en cada momento, es imprescindible, y citaré a lo largo de la conferencia algunos de ellos. No es filosofía pura, ni es filosofía política, pero forman parte de su núcleo
duro, diríamos, de su núcleo fundamental, no puede abarcar historia del arte, pero las expresiones e ideas artísticas forman parte de este conglomerado, etc. Es decir, es de una amplitud a veces creadora de ansiedad, les tengo que confesar, pero al mismo tiempo apasionante. Es una historia, permítanme unas brevísimas notas, que nace en el siglo XVIII, como recordarán muchos, con Voltaire y los Ilustrados, y pasa por los grandes nombres de la historia cultural de los siglos XIX y XX y por la rebelión historiográfica contra el positivismo en su momento. Intenta ser una historia de civilización, una historia de las culturas y de las sociedades a través de una penetración, como decía antes, que va más allá de los acontecimientos externos. Tiene vocación de integración, en el sentido de intentar considerar las culturas como conjuntos con interrelación e interdependencia entre sus partes. La historia de las ideas, producto de un momento civilizador avanzado en Occidente, es la historia, decía Isaiah Berlin, es la historia de lo que la gente pensó y sintió, cómo y en función de qué percepciones de su entorno histórico actuaron los seres humanos, hombres y mujeres concretos de cada época. Y esa gente fue real, no meras estatuas o colecciones de atributos. Hasta aquí la cita. Seguía también Berlin en esta cita el apotegma de Pascal, que también recoge en su momento Tocqueville, que toda dignidad del hombre está en su pensamiento. Es decir, que la necesidad de significación de la realidad, el ansia de una especie para que su vida y su realidad tengan un significado, es un camino que se recorre siempre junto con los otros. Parece que está más o menos demostrado que el ser humano no puede sobrevivir en ausencia de significado, aquello que decía Nietzsche, de que se podía soportar cualquier cómo si se sabía por qué, si se tenía un porqué, y desde luego no lo puede recorrer solo. Una historia, seguía diciendo Isaiah Berlin, que tiene al individuo como unidad final del estudio histórico, ya que no puede comprender ningún acto humano si no se tienen en cuenta los propósitos, los motivos y los valores, decía él, que mueven a actuar. Nos ayuda, por lo tanto, a la penetración, como decía antes, en los orígenes de lo que podríamos llamar patrones, arquitectura básica, conceptual, que ordenan en cierto momento, en cada momento, nuestra visión de la realidad exterior. Bien, es en realidad el mundo 3 popperiano. Si pueden ser comprendidas y explicados en cierta medida estos marcos conceptuales, esta arquitectura conceptual, es porque en términos de Popper forman parte del mundo del conocimiento objetivo. Objetivo, por cierto, que ya saben bien ustedes que es algo muy distinto de absoluto en la banalidad que hoy existe, que se identifica todo y parece que objetivo se refiere a una verdad definitiva. No es así. Como saben ustedes, también el gran pensador Karl Popper, uno de los grandes científicos del conocimiento decisivos del siglo XX, Rafael Pardo lo conoce muy bien, porque su tesis doctoral espléndida fue precisamente sobre Popper, distinguía este mundo 3 del primero, que abarcaba el mundo de la materia y la energía, y del segundo, el mundo de las experiencias subjetivas. Y lo definía como el mundo 3, que incluía, cito literalmente, los contenidos objetivos de pensamientos, especialmente de los que están en la base de las expresiones científicas, artísticas y poéticas. Mundo, sigo citando, que consta de mitos, historias, ideas, problemas
teorías y argumentos codificados de alguna forma apropiada, por lo que se asegura su existencia objetiva y, de hecho, puede continuar con independencia de cualquier pretensión de conocerlo o de conocer algo sobre él, incluso de cualquier creencia que pueda ser mantenida por hombres en cualquier tiempo. Es decir, es un mundo de almacenamiento para el total de la creatividad humana, desde la prehistoria a toda la historia de las culturas y las civilizaciones. Es un mundo producto de la mente humana, de su actividad intelectual. Si no se le pudiera objetivar, si no se pudieran envolver las ideas en objetos materiales, no podrían persistir las altas civilizaciones en el espacio y en el tiempo. Vuelvo a citar, esta vez de aquella revista Teorema, que dedicó un número especial a un viaje por el mundo 3, y que una de las frases que recogían era: en este envoltorio material que rodea este mundo 3, decía, manuscritos, libros, pinturas, esculturas, fonógrafos, discos, instrumentos musicales, herramientas, máquinas, etcétera, etcétera. Todo ello son objetivaciones de ideas. Se materializan, como ven ustedes, en el mundo 1, pero trascienden su propia codificación como productos de la mente humana aún materializados, son al tiempo autónomos, lo que facilita su migración y su constante reinterpretación. Su estudio, por tanto, y quisiera insistir en ello, no se mueve por parte de historiadores, de pensadores, en la arbitrariedad o en el capricho, sino dentro de unos límites, aunque no podamos llegar a una codificación definitiva. Aprendemos a traducirlos en cada época. Decía George Steiner, dice: poseemos civilización porque hemos aprendido a traducir más allá del tiempo. Otro de nuestros grandes del siglo XX y todavía en activo. Sin la fecunda traducción de la historia de ese pasado, la historia humana se convertiría en sombras planas, añadiría yo. Bien, ese mundo 3, con sus contenidos, forma parte, por lo tanto, de un núcleo duro y resistente, que corrientes positivistas, incluso hoy en algunos historiadores, atribuían solamente a instituciones, igual que las instituciones. No quisiera gastar su tiempo, pero recuerden la anécdota de Carlyle, cuando un hombre de negocios le dice: vea, lo que le está diciendo no es más que ideas que no sirven. A lo que Carlyle responde con aquella sombría sorna, con aquella frase en que hubo una vez unos señores, los enciclopedistas franceses, que escribieron una obra en 35 volúmenes que no contenían más que ideas y cuya segunda edición fue encuadernada con la piel de quienes se rieron de la primera. En resumen, esta es la nuestra. Vamos a hablar de cultura. Vamos a hablar de cultura refiriéndonos básicamente a lo que Steve Pinker, en su excelente y creo que decisivo libro de comienzos de siglo sobre la tabla rasa, que muchos conocerán, definían una primera aproximación como un fondo común de innovaciones sociales y tecnológicas que las personas acumulan para que les ayuden a vivir la vida. Y no solo, añadiría yo, no una colección de roles y símbolos arbitrarios. También añadiría yo convenciones sin las cuales tampoco podemos vivir. Esta idea ayudaba en la obra de Pinker y también a nosotros a explicar qué es lo que hace similar y diferente a cada cultura.
cómo se modifica, cómo cada sociedad modifica su propio acervo de descubrimientos y convenciones y cómo divergen. No se trata, por tanto, al hablar de ellas, al hablar de nuestra cultura, que es lo del tema de esta tarde, de ningún juicio moral y mucho menos de superioridad o inferioridad, al hablar de logros exitosos y también de fracasos, sino de describir la realidad compleja. Es, por lo tanto, como decía antes, algo que afecta esta historia, no es esencialismo, es algo que afecta, como hemos visto en el mundo popperiano, a las personas concretas, no es la contemplación de un despliegue de ideas en abstracto, es decir, no están separadas de la existencia de los humanos, es el estudio de los hombres portadores de ideas. Por ello, elegimos en la inmensa variedad que proporciona esta historia una especie de mojones, una especie de hitos a través de pensadores, filósofos o teóricos de la política, y en este caso especialmente científicos, para profundizar en esas tendencias, en esas corrientes intelectuales, en esa arquitectura conceptual, descubrimientos artísticos y científicos que han moldeado el conglomerado heredado de nuestra cultura occidental. El proceso por el que se ha desarrollado lo que llamaba Einstein esa bendita curiosidad. Somos una cultura en general, el ser humano lo es, pero nuestra cultura lo tiene en un rango principal, somos curiosos. Esa capacidad de asombro y sed de conocimiento que, según Aristóteles, era indispensable en la especie humana. Y que, como decía, nuestra cultura la convirtió, a veces contra viento y marea, en uno de sus rasgos específicos, la búsqueda del conocimiento, la necesidad y la importancia de no dejar de hacer preguntas. Es casi banal, y ya acabo con esto, en esta primera parte, referirse a la extendida máxima de Santayana: de quienes no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Pero de acuerdo con otro pensador que ha sido preferido, uno de los pensadores más inteligentes y de gran finura intelectual, como es Hirschman, Albert Hirschman, autor de libros imprescindibles como Las pasiones y los intereses o Retóricas de la intransigencia, Hirschman señalaba que la máxima de Santayana tendería más a aplicarse rigurosamente a la historia de las ideas que a la historia de los acontecimientos. Mientras que estos, como sabemos todos, nunca se repiten por entero, en cambio, vuelvo a citar a Hirschman, circunstancias vagamente similares en dos o más momentos diferentes y quizá distantes entre sí, pueden originar respuestas mentales idénticas e idénticamente erradas si se ha olvidado el anterior episodio intelectual. Es decir, es un poco el pensamiento se abstrae de varias circunstancias consideradas no esenciales, contaba Hirschman. De alguna forma es lo que en otros sectores cognitivos, en psicología, se puede llamar el síndrome de la compulsión repetitiva. Volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho otras veces, volvemos con los mismos errores porque no es más cómodo y la inercia y la pereza. Hirschman, por ejemplo, ponía diciendo que para él era casi doloroso que figuras como Keynes o Schumpeter en el siglo XX recurrieran a remedios empleados o argumentados por el doctor Johnson y otras figuras del siglo XVIII en Inglaterra, que eran erróneos en el siglo XVIII y, por supuesto, fueron erróneos en el XX. En definitiva, de acuerdo con nuestro autor, creo que todo cuanto podemos pedir de la historia y de la historia de las ideas en particular,
y créanme que no es poco, no es la solución de las cuestiones, sino la elevación del nivel del debate. Eso es lo que pretendemos en estos ciclos, elevar el nivel de debate general para llegar a una mejor comprensión de los problemas y de nosotros mismos. Aprender, en definitiva, como es en la propia vida, a hacer preguntas mayores. Y es esa conversación del presente con nuestro pasado. En esa conversación habría de base, al menos en una primera aproximación, que, como la que hoy hacemos, varios hitos que decía antes, 4 o 5 especies de mojones claros, de semáforos claros en el camino, cuyos ingredientes mezclados fueron básicos y son básicos para nuestra cultura occidental. Son desde luego el legado griego, la herencia de Roma, el legado judeocristiano, con especial énfasis en los 20 siglos de cristianismo y en el largo proceso medieval, donde se amalgaman todos estos ingredientes y estallan y se consolidan en la época moderna. Componentes como capas geológicas que permanecen en el sustrato occidental, que evolucionan, se transforman aceleradamente a partir del 16 y 17, que es el tema de este primer ciclo, que el siglo XVIII, que será del segundo, resumirá y culminará en buena medida esas transformaciones y proyectará conscientemente la imagen y el concepto de Europa como civilización y cultura singulares, y que el XIX, ya en otro ciclo, cuando lleguemos, y las corrientes románticas crearán la fuerte tensión entre ese sustrato cultural relativamente unitario, nunca homogéneo, sino dispar, pero perteneciente a unos patrones y a unos marcos similares que estallan en un siglo XX de furiosos nacionalismos. Y en el XXI, donde estamos, de una manera impensable, algunos de ellos siguen formando parte de nuestra actualidad más rabiosa. Comencemos nuestra conversación con la herencia griega. Las dos grandes conquistas de nuestra cultura contemporánea, que han contribuido fundamentalmente a la transformación del mundo entero, de alguna manera, son la ciencia y la democracia. Ambas tienen su origen en Grecia. Jäger, en ese precioso libro que sigue siendo un clásico, Paideia, en su entusiasmo por el mundo heleno, señalaba que, en definitiva, toda la filosofía occidental no dejaba de ser más que anotaciones en torno a Platón y Aristóteles. Si ellos son los dos grandes nombres que permanecen en el sustrato cultural occidental, antes y después de ellos, la lista es mucho más densa y profunda. De los primeros filósofos presocráticos, siglos VI y V a.C., a los sofistas del siglo IV, junto con Sócrates, y pasando por las escuelas platónica y aristotélica, que prosiguen el legado de los dos grandes maestros, todavía los nombres griegos de la gran época helenística forman parte de este legado, del siglo III al I a.C. Es decir, el momento ese, después de las conquistas de Alejandro, su muerte temprana y el reparto del imperio entre sus generales, que significa el fin de la polis. Todavía decía, la ciencia y filosofía griega, su lengua común culta, en la biblioteca del Museo de Alejandría, en esa etapa del mundo antiguo, los nombres de esa ciencia alejandrina que mencionaremos están presentes en nuestro legado. Joseph Steiner añade a ese apotegma de la filosofía occidental como una serie de apostillas a Platón, es cita literal de antes, todavía algo más. Leo: nuestra tradición épica, nuestro teatro en verso, nuestra elegía, nuestra poesía pastoril son notas a pie de página de Homero, Píndaro y los trágicos griegos.
Steiner hace hincapié en la vuelta continua a los griegos en nuestra cultura. Recomienda leer a los clásicos y estar alertas a nuestro presente. Y prosigue. Los griegos encontraron instrumentos de expresión verbal y plástica que agotan todas las posibilidades imaginarias, así como la historia de la religión en Occidente no es más que una historia de las variantes y aumentos al canon judeo-cristiano, judeo-helenístico cristiano en realidad, así también entre nosotros, sigo citando, la metafísica, las artes plásticas, las humanidades, los criterios científicos reproducen con mayor o menor intencionalidad los paradigmas platónico, aristotélico, homérico o sofocleano. Hasta aquí la cita de Steiner. La novedad, también, aunque no sea literal, él hablaba de cómo las consecuencias empíricas de las ciencias naturales y de las tecnologías han disimulado lo que él llama la constancia determinista de la tradición, el impulso a la repetición hacia una organización presente y futura por medio de las referencias al pasado, por medio de esos marcos conceptuales heredados. Una tradición crítica, fundamentalmente, que nace estrechamente con la aparición de la filosofía y ciencia unidas en un pequeño país y en un espacio y tiempo limitado. Un país, Grecia, fragmentado en ciudades-estado, las polis griegas, con una geografía singular que les abre al mar, que les abre al comercio, un pequeño país fragmentado que está constantemente en guerras frente al poderoso imperio persa, guerras casi constantes entre ellos, las polis son espacios muy pugnaces, en un corto periodo histórico, como decía, sobre todo esa culminación que va de las guerras médicas contra los medos persas en el siglo V a.C. a las guerras del Peloponeso entre el 431 y 404. Bueno, pues en ese espacio aparece tanto el pensamiento filosófico y científico potentes como la reflexión política, con la idea de justicia y democracia como centro. Es impresionante, pero no es ningún milagro, sino producto complejo de unas condiciones históricas y de una cultura abierta a su entorno y con grados de libertad y compromiso de sus ciudadanos. Una minoría, como es sabido, pero una minoría bastante responsable, que transcurre, decía, en ese esplendor que abarca desde Homero a la Academia Platónica y el Liceo Aristotélico, como pocas veces se ha dado en la historia. Los griegos abiertos al mundo, los avances técnicos y empíricos de las grandes civilizaciones de Egipto y Mesopotamia son el entorno en que se mueven estos primeros filósofos griegos. Recogen de ellos la influencia de sus técnicas avanzadas y literaturas escritas, los conocimientos babilonios en matemáticas y en astronomía, el importante desarrollo en Egipto en medicina y cirugía, sus estudios en petrología y mineralogía, su sistema de pesas y medidas, su calendario, los cálculos del tiempo y del espacio. Pero ese conocimiento, muy valioso, pero fragmentario y empírico, aun con un fondo considerable de conocimientos científicos, lo transforman los griegos en un cuerpo científico rigurosamente lógico. Por decirlo brevemente, y un poco de forma casi sentenciosa, la astrología se convierte en astronomía, la agrimensura se convierte en matemáticas. Con ese predominio de la geometría sobre la aritmética que hay en el mundo griego y que será una de las causas de la detención luego de la ciencia helenística, la carencia de los números, utilizan letras, imaginen ustedes la
complejidad simplemente de una multiplicación, hasta que llegan los números arábigos a Occidente. No se da un paso importante. Con los números arábigos, como saben ustedes, viene el cero hindú y el algoritmo también originario de la India, y a través de España pasa a toda Europa. Un ejemplo de todos conocido para ilustrar este cambio que hacen los griegos, y casi todos lo recordarán bien, el teorema de Pitágoras. En Egipto y en la India se utilizaba ya con resultados útiles y exactos las medidas, pero no era una ley general. Se sabía que se formaba un ángulo recto o triángulo rectángulo cuando los lados guardaban una proporción determinada, y esa proporción se concretaba en cada uno de estos ámbitos en cifras concretas, empíricas, para cada caso. Mientras que hace Pitágoras, la escuela pitagórica, formula de una vez por todas la ley general, asequible a todos. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Elegancia y claridad de las formulaciones científicas. Sin este teorema, dicen algunos historiadores de la ciencia, ni siquiera son casi concebibles las matemáticas en sentido lato. Sin él hubiera sido difícil la construcción de la mayoría de las ramas de la geometría y de las matemáticas superiores basadas en la geometría. Como es sabido, todos estos principios quedarán definitivamente estructurados y recogidos en la formulación definitiva de la geometría de Euclides, de Alejandría, 3 siglos más tarde, y son la base de nuestros conocimientos durante muchos siglos. Nuestra geometría, por lo menos hasta el siglo XIX, en que surgen los nuevos supuestos, aunque incluso hay algún historiador de las matemáticas que dice incluso en Euclides está el germen de esas nuevas geometrías a través de los números irracionales que prohibían los pitagóricos que se hablase de ellos. Además de transformar ese cuerpo de conocimientos valiosísimos, pero fragmentarios, en una ley, en un corpus verdaderamente científico, en los griegos hay también una enseñanza siempre muy emocionante, que también Nietzsche la valoraba especialmente, la unión de conocimiento y acción. Es decir, no solamente conocer por el placer de conocer, sino que eso hay que aplicarlo y hay que extenderlo a los otros. En Grecia siempre está unido el conocimiento a la acción. Las matemáticas no quedan en simples técnicas auxiliares o complementarias para las necesidades prácticas de la vida y del culto, como entre los babilonios, por ejemplo, e incluso entre los egipcios, aún en un conjunto cultural de la importancia y de la arquitectura y de la administración que hay en Egipto, sino que se plasma, como hemos visto en ese teorema de Pitágoras, podríamos verlo también en el número constante pi igual a 3,1416. Es decir, este valor de la vida y del conocimiento, eso que maravillaba a Nietzsche, que consideraba que el griego había sido, en sus preciosos estudios sobre la tragedia griega, el que podía formular el principio de que el hombre era más fuerte que el destino, entendiendo el destino por la muerte, ¿no? Más fuerte que el destino quiere decir que seguía obrando como si no llegase ese momento y dejando un legado realmente rico. Ni siquiera el conocimiento de la finitud arredra la creencia griega en las potencialidades del ser humano. Sabe de su limitación, el que
recuerdan algunos, hubiera sido mejor no haber nacido si se quiere ser feliz. Es algo que se repite, que pronuncia Zeus en la Ilíada, que el sátiro sileno responde a Midas, ¿qué sería lo mejor para ser feliz? ¿Qué habría que hacer para ser feliz? Y responde no haber nacido y ya de haber nacido morir cuanto antes. Es decir, está en algunos poetas líricos, como Teóñez también, se repite, pero sin embargo la vida merece siempre la pena. En frase de Sábato, que era un admirador de los griegos, escribe que lo que hay en los griegos es un pesimismo enérgico, es decir, ningún buenismo, pero hay un optimismo cognoscitivo, esa creencia en que hay un orden universal, en que la naturaleza tiene unas reglas propias y que esas reglas, esas propias leyes de la naturaleza pueden ser conocidas por el hombre. ¿De dónde viene esa creencia singular? En Homero se encuentra ya. Recuerden ustedes que los ciudadanos griegos aprenden a leer en Homero y en los poetas. No tienen libro sagrado, no tienen sacerdocio, no tienen, hay sacerdotes, pero no rigen la vida. Es decir, en el propio Homero, al lado de fuerzas oscuras que todavía hay en la Ilíada, el destino, en fin, en los dioses, hay un sentido de racionalidad, libertad y dignidad del ser humano. La complejidad y mezcla de pasiones y sufrimientos humanos no está para nada edulcorada. Los héroes, recuerdan, lloran y tienen miedo, tradición que sigue la tragedia griega, a diferencia del estoicismo mucho más tarde. Pero lo que más llama la atención, si repasan esta magnífica literatura épica, y luego la trágica, que sigue la misma tendencia, no hay en ella malos estereotipados, no hay ningún maniqueísmo. Homero comprende y explica al enemigo, hace que nos sintamos más cerca de los troyanos perdedores que de los aqueos vencedores. Injuriar es fácil, pero juzgar es difícil. Es esa sentencia trágica que recorre toda la reflexión griega y que pronuncian los jueces que tienen que juzgar a Clitemnestra. Ni en las historias de Heródoto o de Tucídides aparece nunca el malo integral que hay que destruir. La historia, dice su fundador y primer historiador Heródoto, es para que no se desvanezcan con el tiempo los hechos de los hombres, las maravillosas obras, así de los griegos como de los bárbaros, y sobre todo la causa por la que hicieron la guerra. Es decir, es aprender a ver las cosas con un nivel de objetividad, racionalidad e imparcialidad. Es afirmar esa universalidad de la dignidad humana, sea amigo o enemigo. Es también un sentimiento de piedad que no elude el conflicto y la guerra, pero que, como alguien dijo, demuestra un apetito de realidad. El principio de realidad en los griegos, el que existe el conflicto, existe el mal, existe la muerte, existe el sufrimiento, está siempre presente en toda su historia. Un querer conocer la realidad compleja, contradictoria, difícil, pero por encima de la confortable inercia o clichés de la misma. Y así, ya en la religión homérica, antes de los filósofos presocráticos, en la propia tradición oral, pero sobre todo cuando se empieza a plasmar en una escritura alrededor del siglo VIII, VII antes de Cristo, encontramos un mundo en el que coexisten el orden y la pluralidad. No hay fetichismo en ella, no hay totemismo, han desaparecido, nunca han existido las fuerzas demónicas, las erinias se convierten enseguida en guardianes de la ley natural, ni en su concepción del mundo, ni en su arte, ni en su literatura existen fuerzas diabólicas, ni nada parecido a demonios ni a monstruos, eso es
algo tardío de la época helenística, restos arcaicos como la gorgona, son monstruos del caos, no de la naturaleza. No hay ni infierno ni cielo, no hay rasgos místicos ni entusiásticos, hay que esperar a Dionisio y a los órficos más tarde para encontrarse con ellos. No hay que temer a la muerte, el Hades es la pérdida de memoria, el olvido de la vida. Los 3 jueces del Hades no aparecen hasta Platón. No hay en Homero recompensas ni castigos en otra vida. Este mundo homérico resulta más deslumbrante que tenebroso. Está libre de fantasmas y no hay poderes ocultos. Una vez que los muertos son sepultados o quemados, jamás vuelven. No hay que preocuparse más. Castigos míticos como los de Sísifo, Tántalo, Ticio, que encontramos, recuerden ustedes, cuando Odiseo, no en la Ilíada, pero sí en el gran Odiseo, baja a los infiernos, son excepcionales y tardíos. No tienen finalidad ética, sino que son una brutal venganza de los dioses y muy simbólicos de dónde llega la desmesura, la ibris griega. Ninguna teología dogmática, ninguna casta sacerdotal impera en el mundo griego. Y por supuesto no hay que temer a los dioses, más que lo imprescindible para que no se irriten, para que no se enfaden y al revés nos favorezcan. Naturalmente, en este mundo no hay reyes divinos, nunca los hubo, aunque hubo reyes antes que de la polis oligárquica, etcétera, en la larga historia de las polis, pero nunca fueron de carácter divino. No hay dioses omnipotentes. Los dioses tienen más poder que los hombres, pero proceden de la naturaleza ordenada, de esas propias leyes, que son el eje del pensamiento griego y que es algo que ha atravesado toda nuestra cultura. De una sola raza, única, afirma Píndaro, son los hombres y los dioses. Del mismo seno materno, la madre naturaleza, procede nuestro aliento. Pero lo que mucho nos separa es la diferencia de nuestras fuerzas, fundamentalmente su inmortalidad. Ello hace, paradójicamente, que la dignidad del ser humano sea para los griegos más fuerte, más importante que la de los dioses, porque los dioses se dedican a pasar la vida entre goces y rencillas, mientras que la vida humana es fugaz en sí misma y eso es lo que le da valor a lo que hace. Recuerden a Ulises, rechazando la inmortalidad que le ofrece Calipso. Los griegos rezan, oran siempre de pie, erguidos como hombres, señala un poeta. Solo los bárbaros se arrodillan ante los dioses, igual que se arrodillan ante el poder del tirano o del bárbaro. Es más, aquí tengo, por ejemplo, de Xenófanes de Colofón, siglo VI antes de Cristo, que explica en un poema que sea cierto o no que los dioses hicieron al hombre a su imagen, lo que es indudable es que el hombre hace a los dioses a la suya. Y, en fin, lo leo muy brevemente, aunque me van a permitir que saque un reloj, porque me da miedo pasarme y cansarles a ustedes. Lo tenía que tener antes, o si me presta alguno. Gracias. Perdonen, porque lo tenía preparado, pero luego se ha ido por ahí. Y veo que realmente me estoy extendiendo y apenas salto el poema, esa es la idea, e insisto en esa educación de la Hélade a través de Homero. El dominio, no solamente educador, como le dice Aquiles a su viejo maestro Fénix, recordándole para qué ha sido educado en el sentido del deber y de la responsabilidad, pero fundamentalmente, dice textualmente, para pronunciar palabras y para realizar acciones.
El dominio de la palabra significa la soberanía del espíritu. Bien, les traía aquí pues una serie de historias de Tales de Mileto, de Anaxágoras, de ese sentimiento emocional que todas las culturas, eso sí, todos los pueblos han tenido ante el cosmos, ese cosmos ordenado y resumo. Los rasgos básicos. La idea de una naturaleza inmanente, una naturaleza que no está reñida con lo divino. Hay una naturaleza que cree en la existencia, por lo tanto, se cree en la existencia de un mundo objetivo que la permite investigar. El orden del mundo no depende, por lo tanto, de ninguna voluntad arbitraria, es inteligible, lo que es comprendido no infunde pavor, la gente tendrá más miedo cuanto menos se entienda. La naturaleza no está reñida con lo divino, aunque no tiene que ver con lo sobrenatural, ni con lo maravilloso, ni con los dioses, como hemos visto. Y lo que me parece una hazaña mayor de la filosofía griega a favor de la razón y de la naturaleza. Lo divino se identifica con lo no explicado. Por ejemplo, dice Hipócrates de Cos, el gran médico de una pequeña isla en el Egeo, siglo V, VI-V antes de Cristo. Los hombres creen que la epilepsia es divina, simplemente porque no la entienden. Pero si llamaran divino a todo lo que no entienden, realmente las cosas divinas no tendrían fin. Si el opio hace dormir, se debe a sus cualidades inmanentes, no al rito mágico con que se administra. Si el río fluye o se desborda, no se debe a un espíritu voluntarioso que haya en el río, ni significa un castigo ni premio para los humanos, se debe sencillamente al derretimiento de las nieves en las montañas o a causas similares. La misma lógica se aplica a enfermedades, catástrofes naturales, etc. Todavía hoy cuesta que se acepte en algunos sitios. El segundo rasgo, producto de esta visión de la naturaleza, es la separación, por lo tanto, del sujeto y el objeto, el tú y el ello, lo objetivo y lo subjetivo. El hombre, con su razón, puede llegar a conocer lo inteligible del cosmos, pero es realmente algo diferente. Una problemática apasionante que llevará a sofistas y a Sócrates a uno de los temas que siguen entre nosotros con otras perspectivas que han atravesado toda nuestra cultura occidental. ¿Qué es lo que es natural y qué es lo que es convencional? ¿Qué es lo que nos viene determinado por nuestras vidas y qué es lo que depende de la voluntad y deseos humanos, del libre albedrío? ¿Son los humanos iguales por naturaleza o diferentes entre sí? ¿Triunfa siempre el más fuerte o es la desigualdad natural la que aplasta a los débiles? ¿Qué es lo que diferencia a la especie humana de los demás animales? Es una dicotomía que seguimos encontrando, que la encontraremos en Platón, Aristóteles, en estoicos, epicúreos y también en el cristianismo y las relaciones entre razón y fe en la plena Edad Media y desde luego a partir de la modernidad. Karl Popper sobre Platón, Hannah Arendt sobre el intelectualismo ético en Sócrates y el tema de la voluntad humana y tantos otros pensadores y filósofos que harían una lista interminable, han vuelto una y otra vez sobre los griegos. Y estas cuestiones han repensado constantemente, desde las urgentes preguntas del presente, las respuestas del pasado clásico en nuevas salidas. Pero también es una cuestión que nos atañe y muy directamente en este momento. Las ciencias cognitivas, los neurobiólogos, la ciencia del cerebro, la genética y la evolución están delimitando cada vez más estrechamente lo que es la realidad y lo que es fantasmático. Los griegos, por lo demás, nunca olvidaron tampoco las pasiones ni esa ibris o desmesura
a la que he hecho alusión. El vértigo de la destrucción, de lo desconocido, la soberbia que lleva al engaño de sí mismo. Los dioses ciegan a quienes quieren perder. Es una de las sentencias clásicas. Igualmente que a pesar del esfuerzo de abstracción para comprender la inteligibilidad natural, no olvidaron el carácter emotivo que tienen el espacio-tiempo. Y a pesar de todo ello, apuestan por la razón. No es una razón mecánica, aunque esta también, sino la razón como actitud. La razón crítica que es capaz de poner en cuestión todo lo recibido. La razón que puede enseñar a los hombres a no tener razón. Al sentimiento de la piedad hacia los otros. La piedad que nos puede hacer proclives a la tolerancia y a la falta de dogmatismo. Es decir, ciencia y filosofía nacen juntas y es el origen de nuestra orientación dominante, la creencia de poder vencer a la vida con el razonamiento, ese optimismo cognoscitivo. Y por último, hay en los griegos también, desde los presocráticos hacia adelante, una ruptura de la lógica de la ambivalencia. Les importa la búsqueda en el discurso de una coherencia interna a través de una definición rigurosa de los conceptos. Y también el legado final de la libertad política. El ciudadano solo puede vivir en libertad bajo la ley. Una ley dada por sí mismos en democracia, pero ya desde antes esa necesidad de marcos legales está impregnada de un relativo carácter sagrado. Lo sagrado, más que la religión, como vimos, impregna la vida entera griega, pero no la llena, que es diferencia importante. La polis es la suprema referencia ética y educativa, pero el sentimiento religioso se confunde con el sentimiento patria. Prefiero vivir pobre en una democracia, dice Demócrito, que gozar de una felicidad aparente en la corte de un rey. La polis es democrática, pero no liberal, pero sí descubre lo humano, el hombre medida de todas las cosas, según el sofista Protágoras, y descubre la universalidad, no tanto el yo subjetivo, quizá salvo en Sócrates en parte, hay que esperar al cristianismo para encontrar ese individualismo y las leyes, pero sí las leyes generales y del mundo. Termino, tengo que terminar, lamentablemente, perdonen ustedes porque de alguna manera a la fuerza me tenía que quedar algo desequilibrada este largo tiempo que es imposible abarcar en una conferencia. Sí quisiera insistir en el fin del mundo antiguo, porque el fin del mundo antiguo, el final paulatino, desde luego no favoreció la extensión del conocimiento ni la prosecución de los excelentes logros de la ciencia alejandrina. Ese periodo que llamamos helenística, que ya en el propio nombre hay algo especial, no solo el helenismo, sino que es también el carácter oriental de lo oriental, el carácter especial del oriental, del egipcio y del Asia, esos ejércitos de Alejandro que han pasado por todo el mundo entonces mediterráneo, que son griegos, que llevan la cultura griega hasta el mismo corazón de Asia y que producen, hay un momento, ese final del mundo antiguo, que de alguna manera reconocemos como muy cercano. Es un momento en que se pasa de la polis a la cosmópolis, los grandes imperios, que son los que forman los generales de Alejandro, en continuas guerras, en continuas emigraciones. Hay un movimiento de masas de los pueblos en busca de de la paz o de poder sobrevivir enorme. Los imperios se organizan con una estructura militar por primera vez, con una burocracia permanente que los griegos no conocían y por un proceso de divinización
del gobernante, del monarca, también nuevo. Hay una polarización entre la extrema riqueza y la extrema pobreza, un capitalismo comercial que se extiende sobre todo del siglo III a.C. y parte del II a.C., según varios historiadores económicos de ese momento, y en el otro extremo hay unas masas empobrecidas con la aparición de la esclavitud a gran escala, que será un poco el antecedente de la servidumbre posterior, después del régimen en Europa, del régimen señorial. Socialmente hay una enorme inestabilidad, desaparecen los grandes sistemas filosóficos. Por primera vez hay una separación entre la filosofía y la ciencia, porque por primera vez el poder se alía con la cultura, pero se alía con las ventajas y los inconvenientes. Las ventajas son que realmente Alejandría, Pérgamo, una serie de lugares de la época helenística, recuerden lo que es la Biblioteca de Alejandría y el museo, se benefician de esa posibilidad, pueden investigar. Tenemos aquí los grandes nombres que serían, que ya no puedo ni siquiera leerlos, pero que en astronomía, en matemáticas, en geografía científica, en la gramática, en lingüística, en todos los campos, la ciencia helenística tiene un desarrollo realmente impresionante, y también a veces pues los tiranos, estos gobernantes divinos, sacrifican, por ejemplo, a un gramático, Tacitas, Ignacio Bosque le sonará, que le manda matar por un epigrama que había hecho en contra del poder. Es decir, al mismo tiempo, esa época helenística nos muestra un arte impresionante que ha roto las reglas clásicas. Recuerden Laoconte y sus hijos, o el altar de Pérgamo, es decir, se han roto las reglas armónicas, se ha roto el orden armónico, y es el movimiento, es esa época acelerada en que se dibuja, desde luego, una escisión entre el racionalismo para unos pocos y la magia y la astrología, sobre todo para los demás, para los más. La astrología es ahí cuando entra en Occidente y ahí se queda para siempre. Mientras que las filosofías, epicúreos, estoicos, escépticos, que tienen tanta importancia para la cultura occidental como los propios Platón y Aristóteles, son filosofías que lo que buscan es la felicidad, sobre todo del individuo. En un mundo que se ha vuelto difícil e incomprensible, los grupos de filósofos, de amigos, intentan vivir como los epicúreos en el jardín o como los estoicos, resistiendo valientemente todo lo que trae el destino. La aparición del cristianismo rompe toda, acaba, o de alguna manera el cristianismo forma parte, en un primer momento, es producto también de este gran sincretismo helenístico que hay, este sincretismo de religiones, de culturas, de esos 3 siglos antes de Cristo. El cristianismo, por supuesto, no se explica sin la gran tradición hebrea, el monoteísmo, el Dios creador, la esperanza del reino, el mesianismo, pero tiene características propias, como saben ustedes, etapas que serían para otro par de conferencias totalmente diferentes. Supone sobre todo una transmutación de valores fundamental sobre el orden de la naturaleza que acepta el cristianismo y que es algo muy importante con el correr de los siglos, pero sobre ese orden hay algo superior, que es lo sobrenatural. Hay
una nota absolutamente que lo hace especial, como es la salvación. Por primera vez, la salvación, ya en toda la helenística recorren este salvacionismo, estas religiones de salvación, con demonios, con premios, castigos, la idea de inmortalidad, sobre todo, y en el cristianismo esa idea de inmortalidad y esa idea de salvación se plasma por primera vez de forma clara en el individuo, sea hombre o mujer, sea de una raza o de otra, cualquier ser humano puede salvarse individualmente. No tiene que ir con el grupo, no tiene que ir con su familia, no pertenece ya a los demás, sino a un valor superior. La división de lealtades, el problema del milenarismo, el proselitismo, la desvalorización al mismo tiempo de es tan importante lo sobrenatural que hay en unas primeras etapas una desvalorización del hombre del ser humano bastante grande, que luego se corrige en varias de estas largas etapas en las que no podemos entrar, pero que es importante porque el cristianismo mantiene, no prosigue, pero mantiene mucho lo principal del orden clásico, de la idea de orden ordenado, montando sobre ello pues toda una gran arquitectura, la gran arquitectura escolástica de los siglos, a partir de los siglos XI y XII, después de la época oscura, que es toda la primera parte de la Edad Media con invasiones constantes y con una fragmentación que necesita protección frente a esas continuas invasiones, pero hay la importancia de Platón y del neoplatonismo, del sacerdote como guardián platónico, por ejemplo, en San Agustín, para el cristianismo es fundamental. El sacerdote como guardián platónico significa que el sacerdocio es una institución desinteresada, que la autoridad no descansa sobre la persona, eso es inseguro, sino sobre el sólido cimiento de la institución. Esa institucionalización que hace la Iglesia, que realmente es única. Y así pues llegamos, ahora sí que tenemos que llegar al final, atraviesa esa Edad Media, que es un concepto bastante ambiguo, pero que, digamos, si tendríamos que dar unas características así un poco gruesas y rápidas, pues se caracterizaría por una estructura social predominante, basada en la tierra, en el régimen señorial, y un sistema de creencias único, que es, o por lo menos unitario, que es el cristianismo. Hay que insistir en que la ciencia occidental, heredera de todas las ciencias del pasado, como hemos visto, acaba imponiendo, como sabemos, en todo el mundo una ciencia y una tecnología. Y se empieza a imponer no ya en el siglo XVII y XVIII, sino mucho antes, a partir de los siglos XI y XII, en que las mejoras que ha habido en toda esa larga Edad Media, en todos los campos material y también de invenciones y mentales, ha permitido que a partir de ese momento hay lo que se llama una revolución cultural que va unida al cambio y a la revolución material que ha existido. En fin, acabamos en ese momento bisagra, en ese momento apasionante de la transmisión, de la transición del mundo medieval al mundo moderno. No es de golpe ni definitivamente, pero se hace y elegimos esos nombres de Maquiavelo, Montaigne y Galileo, sobre todo a partir de la nueva ciencia que veremos detenidamente en este ciclo, como significativos de esta
de esta nueva etapa. Quisiera terminar con una preciosa reflexión, si es que la encuentro, perdonen ustedes, de Claudio Magris sobre nuestra época. Una reflexión que tiene que ver con lo que antes hablaba, y me hubiera gustado, espero que en jornadas sucesivas salga más veces, que tenía que ver con las ciencias que tenemos actualmente, que nos están desvelando un mundo mucho más determinado de lo que creíamos. Y Claudio Magris tiene una preciosa reflexión sobre cómo, por mucho que haya cambiado y por muy poco que tengamos de libertad, les leo, por fin la he encontrado, dice, aunque la historia, la familia, esto viene a cuento, recuerden ustedes, de todas nuestras potentes actuales ciencias cognitivas y genética, de la necesidad de aceptar esos condicionamientos que nos están mostrando los científicos. Y entonces Magris explica, dice, aunque la historia, la familia, la educación, la sociedad, la cultura, la política pudiera influir algo en la suerte de un hombre, este poco tendría un valor grandísimo. Es más, tanto más grande cuanto más fuerte sea el peso del destino al que se enfrenta. Por otra parte, en cualquier campo podemos hacer muy poco. Luchamos contra la guerra sabiendo que siempre habrá guerras, contra las enfermedades sabiendo que de todas formas sucumbiremos, contra la injusticia sabiendo que podemos extirparla, sabiendo que no podemos extirparla, pero no por ello es inútil cuidar a un enfermo, impedir matanzas, aliviar miserias y desigualdades. Ninguna refinada educación musical transformará en Mozart a un niño que no tiene el ADN de Mozart, pero nos podemos preguntar qué pasará si un niño con ese ADN nace en un gulag. Lo que la educación, la familia, la historia y la política pueden hacer quizá no sea más que el agua con que se riega una flor. Ese agua no transforma a una margarita en una orquídea, pero sin ella la margarita muere. En cambio, si se cuida con cariño, se riega como es debido, se le ayuda a soportar la intemperie, la margarita crece y puede hacerse muy hermosa. Conozco algunas margaritas más bellas que muchas orquídeas. Muchas gracias.